Ya con nosotros nuestro invitado, Jesús Geraldo, tu invitado de tu consultorio financiero siempre trayéndonos invitados súper especiales para mantener siempre a la gente alerta de todo lo que de todo lo que debe hacer cuando hay que formalizar con su tema, formalidades de forma y fondo que debe cumplir una demanda en cobro de pesos para que pueda cursar en los tribunales dominicanos. Nos van a dar esos consejos de cómo hacerlo. Sí, muchas gracias, Griser. Bienvenido, Eduardo Doménico, un juez de los tribunales de la República Dominicana que hoy nos honra con su participación dentro del programa Desahógate y en el segmento de tu consultorio financiero. Y nos trae un tema que es importante. Yo, si revisan mis escritos, mis intervenciones, hay tres temas que le doy seguimiento, que son los embargos ilegales de cuenta o retención o la colocación de oposiciones a cuenta, que la gente lo confunde con embargo a cuenta. Igual también el tema de las demandas en cobros en pesos, que es cuando tú debes, te van a demandar en la justicia. Y realmente eso es el día a día, porque eso es parte de los préstamos, de lo que dan los bancos cuando venden su deuda a empresas de cobro compulsivo, cuando se la venden a abogados, y lo que procede después de la intimación y del embargo es una demanda en cobro y en peso. Entonces, y también otro tema que le doy muy seguimiento es el tema de las estafas inmobiliarias y todos los abusos, esos contratos leoninos. Y en esta ocasión traigo un juez, porque no es lo mismo que hable yo desde el punto de vista jurídico como abogado, que cuando habla un juez, porque cada vez y yo le puedo mostrar correo, consulta, al menos de 10 a 15, que me llegó una notificación vía acto de alguacil de una demanda en cobro en pesos. Entonces yo le digo a esa vez, mira, sí, que me están notificando en mi trabajo cuando ese no es mi domicilio, una demanda en cobro en pesos. Entonces y la gente tiene mucha desorientación, a veces, como decíamos, tú no puedes pagar un abogado, tú estás desorientado, entonces tú crees que te llega un acto de alguacil y tú te asustaste, tú crees que se te va a caer el mundo encima. Entonces no es lo mismo cuando ya tú no lo ves, tú no lo hablas desde el punto de vista de abogado, cuando tú lo ves de un punto de vista académico, de un juez, que te va a decir, mira, estas son las formalidades, estas son las cosas que deben cumplir para que cumplan. Entonces, la primera pregunta que yo le doy, ya le di la bienvenida a Eduardo, al juez. ¿Qué es una demanda de cobros de pesos? Para que la gente entienda de qué estamos hablando, es decir, a quiénes son el que debe dinero, que le hacen, cuáles son esas formalidades de forma primero que debe cursar para que hagan una demanda de cobros de pesos, y luego vamos a entrar a fondo, cuál es el curso que debe tener en la justicia, etcétera. Bienvenido, Eduardo. Bien, muchas gracias por la oportunidad de interactuar con ustedes en este espacio. Las demandas en cobro de pesos, primero tenemos que partir de lo siguiente. República Dominicana, tomando en consideración la situación económica que impera, es una nación en la que el crédito es uno de los elementos que pudiéramos decir más impacta a las diferentes familias. ¿Por qué? Porque regularmente tiene la persona que acceder a ellos para poder cumplir y satisfacer las necesidades que tienen, ya sean necesidades básicas, ya sean necesidades que están relacionadas con su desarrollo como persona, su desarrollo como individuo. Y esa alta cantidad de créditos a los que acceden las personas, pues viabiliza el que los tribunales reciban una alta demanda en cobro de pesos. Incluso pudiéramos decir que en las cámaras civiles y comerciales los cobros de pesos representan a nivel estadístico uno de los principales asuntos sobre los cuales quedan apoderados los tribunales. Es decir, estaríamos hablando que tal vez el cobro de pesos representa el 40% de los casos que se someten. Primero, por dos razones fundamentales: la alta cantidad de créditos, como ya mencioné, y por otro lado, la imposibilidad material que muchas veces existe en poder cumplir con esos créditos. Entonces, esto genera el lanzamiento de estas demandas que precisamente procuran que por ante una sede jurisdiccional se determine sobre el cumplimiento o no de esa obligación, y en todo caso, a través de una decisión judicial, entonces ese crédito pueda ser ejecutado de manera forzada. Es decir,
acceder a un mecanismo jurídico que permita que yo obligue a esa persona deudora al cumplimiento de esa obligación. Y en suma, esa es la finalidad pues, de una demanda en cobro de pesos. Ahora, ¿cuáles son los elementos que debe cumplir una demanda de cobro de pesos? ¿Cómo inicia esa demanda? Es decir, una persona debe una factura de dinero, debe una factura, porque no solamente un pagaré, un préstamo en un banco, un préstamo en una cooperativa, un préstamo a un amigo. Entonces, ¿cuáles son los elementos que se deben configurar para establecer una demanda, tanto a nivel de forma como de fondo? Bien, ese aspecto es de suma importancia. Y antes de tal vez iniciar sobre esas formalidades, lo primero es destacar lo siguiente. Las relaciones crediticias son privadas. Es decir, que eso genera una relación entre el acreedor, entre el deudor, en la que cada una parte asume una obligación. Una, obviamente, la de ceder el crédito y la otra, la del pago en los tiempos que sean establecidos. Y esa obligación se puede materializar en cualquier documento. Hasta yo recuerdo un profesor que decía, en una servilleta, donde usted escriba que yo reconozco que le debo a X persona una suma de dinero y firmo esa servilleta, ya eso es suficiente para justificar en sede jurisdiccional la existencia del crédito. Y si nosotros nos vamos un poquito a la actualidad, a lo que es el desarrollo tecnológico que hemos tenido y el uso de los medios digitales, pues tendríamos que reconocer que hoy día, con lo que es la ley de comercio electrónico, pues tenemos que una conversación de WhatsApp es suficientemente válida para justificar la existencia de un crédito. De ahí que el ciudadano tenga pleno conocimiento de que cualquier instrumento que permita justificar, identificar la existencia del crédito es suficiente para entonces tener un aval que te permita iniciar un proceso judicial. Ahora bien, dicho que es de naturaleza privada, esto implica que necesariamente la persona tiene que auxiliarse de un abogado. ¿Por qué? Porque la normativa existente exige que el acceso a los tribunales en materias como es la civil y en el marco de un cobro de pesos, focalizándolo obviamente desde el punto de vista del civil, no del comerciante, porque habría un tratamiento similar, pero con algunas particularidades, esa persona tiene que auxiliarse. ¿Por qué? Porque hay unos parámetros que se tienen que tomar en consideración. Es como esas reglas de forma, esas reglas de fondo a que hace referencia Gerardo son, pues precisamente, esquemas que establece la normativa sobre las cuales debe de ser estructurada la acción. Es decir, cuando yo tramito un proceso a un tribunal, eso tiene que cumplir con unas formas. ¿Qué permiten esas formas? Pues que la persona a quien va dirigida la demanda tenga pleno conocimiento de los motivos por los cuales está siendo llamada a sede judicial y que entienda cuáles son los méritos que esa persona está presentando y sobre todo que esos méritos le permitan posteriormente identificar los documentos que van a permitirle rebatir eso que esa persona le está pues notificando. Licenciado, en el caso que no se dé ninguna de las anteriores, que tú no tengas ni un WhatsApp, ni tengas una servilleta escrita, pero, por ejemplo, Jesús Geraldo es mi amigo, le digo, mira Jesús me dice, préstame 50,000 pesos, por ejemplo. Ah, no, tú eres mi amigo, no tienes que firmarme absolutamente nada, pero tengo como testigo a Vianelo. En ese caso, ¿es válido el testigo sin tener nada firmado? ¿Cómo se podría manejar eso? Esa es una pregunta sumamente interesante y a su vez compleja, por las siguientes razones. El proceso civil tiene la particularidad de que la regla que impera es la regla escrita. Y el Código Civil, sin mencionar artículos para que las personas no se confundan, establece que cualquier obligación que supere los 30 pesos tiene que estar por escrito. Obviamente tenemos que tomar como parámetro que lastimosamente nosotros tenemos un Código Civil que data de una época que responde a una realidad totalmente distinta. Imagínense, nosotros los asumimos en el 44, que es básicamente el inicio de un sistema jurídico en la República Dominicana, y la codificación responde al 1800. Es decir, que hay una distancia bastante significativa en ese sentido.
Entonces, históricamente, la regla ha sido, toda obligación tiene que estar por escrito. La Suprema Corte de Justicia dio una decisión donde flexibilizó un poco y dijo, bueno, a nivel de pruebas, pueden incorporarse otros medios de prueba para justificar ciertas obligaciones. Pero es un criterio que está un poquito dividido a nivel jurisdiccional, porque no todo el mundo ha asumido ese criterio como válido. Ahora bien, si nos vamos en lo civil, la prueba del testimonio, si bien válida, porque obviamente es una prueba reconocida conforme el sistema jurídico, el peso probatorio del testigo es un poquito débil, salvo que se puedan justificar otros elementos de prueba que permitan igualmente arraigar la existencia del crédito. Por eso muchas veces los abogados le dicen a su cliente, mándale un mensaje por WhatsApp, por cualquier vía, y dile, mira, recuerda el crédito que tú y yo tenemos, Importante eso. buscando la manera de que esa persona pues lo afirme. Esto puede ser un tip que puede ser positivo y negativo, Sí. porque quienes pueden ser deudores puede que nos respondan en lo adelante ese mensaje, Exacto. pero obviamente Qué bueno que me lo dijiste. permite, Pero es bueno saberlo, porque aquí estamos Claro. para ayudar a las personas. Claro. pero es un mecanismo válido. Si nos vamos a la materia comercial, la materia comercial es más flexible. Ok. Y en la materia comercial sí tú puedes justificar un crédito a través de ese medio probatorio válidamente. Y eso responde a la dinámica misma del sistema comercial y la incidencia que tiene en el mercado financiero y nacional de la República Dominicana. Y si hay un video que yo no tenemos nada, y Grisel necesita 50,000 pesos y ahora tenemos el teléfono, mira, vamos a grabar acá que yo te estoy prestando 50,000 pesos, es un video válido. Claro que sí, siempre y cuando se pueda justificar la idoneidad del video. ¿Por qué? Porque actualmente hablamos de que toda prueba tiene que ser legítima y por tanto tú tienes que acreditar que ese video no ha sido alterado, no ha sido objeto de ningún tipo de manipulación, máxima en O no han esta utilizado época. la IA. Exactamente, Ah. cuando la IA permite muchísimas cosas. Entonces, en el proceso civil, si bien no hay una norma que expresamente haga referencia a la necesidad de la legalidad de la prueba en el sentido de la prueba, por ejemplo, audiovisual, como pasa en el Código Procesal Penal, que el Código Procesal Penal te dice, mira, si tú me vas a acreditar una prueba audiovisual o una fotografía, necesito que tú me la legitimes a través de las pruebas periciales correspondientes. Pero se infiere desde la Constitución la necesidad de que la prueba sea legal. Claro. Y eso implica que la prueba no sea alterada. ¿Y cómo se dan ustedes cuenta que una prueba es alterada, por ejemplo? En el proceso ¿Cómo- civil... o sea, con la experiencia que ustedes tienen, ¿cómo ustedes se dan cuenta? Mire, en el proceso civil el juez tiene de alguna manera una posición pasiva. Esa posición pasiva implica el que son las partes las que están llamadas a dinamizar su proceso. La potestad del juez civil en cuanto a intervenir oficiosamente está limitada a cuando verifica violación a derechos fundamentales. Ahora bien, percibir la ilegalidad de una prueba pudiéramos decir que es un poco complejo, porque son las mismas partes que te ponen a disposición. Por tanto, tiene que ser el abogado que ponga al tribunal en condiciones de poder verificar ese aspecto, precisamente por ese interés privado y por esa dinámica del proceso. Yo particularmente, aunque duré un tiempo en lo penal y ahora estoy en un tribunal que implica o roza con el sistema privado, puedo percibir que a nivel de prueba es muy difícil. Es muy difícil porque incluso la normativa establecía, bueno, mira, las pruebas en fotocopia no son válidas. Tiene que ser todo original. Tiene que ser todo original. Sin embargo, la Suprema Corte ha ido en el tiempo flexibilizando. Cuando nace la imprenta, dice, bueno, ya la imprenta permite una copia Que parece original. que parece original y que permite leerla, permite comprenderla. Y ya imagínese usted cómo ha ido evolucionando la jurisprudencia cuando hoy día
tú, hasta a través de un teléfono móvil, tú puedes escanear un documento Correcto. y sacar una copia exacta. Y más con la impresión ya a color que tenemos. Entonces, ya la Suprema ha dicho, bueno, mira, yo te la acepto porque es legible, permite defensa, la otra parte puede responder esa prueba, pero trata de incorporarme algún elemento que me corrobore eso. O sea, por sí sola, tal vez no tendrá el mismo peso, pero acompañado de otro, de mayor peso, pues te valido. Entonces, es complejo a nivel jurídico. Yo tengo aquí varias preguntas que han hecho algunos radioescuchas y también vamos a abrir los teléfonos más adelante, 809-540-165, para que puedan conectar con el licenciado Dominico. Tengo la pregunta que dice, desde el punto de vista procesal, ¿qué errores de forma suelen provocar que una demanda sea rechazada e inadmitida o inadmitida? Hay muchos errores que se pueden cometer en ese sentido. Como inicialmente establecí, uno de los factores formales es que tú coloques en condiciones a la otra parte de los motivos por los cuales tú estás llevando la sede judicial. Entonces, hay una práctica ya muy arraigada que es el tema del copy-paste. Ya existe un modelo y yo voy a trabajar una demanda similar y dame ese modelo, monto mi proceso dentro de esa misma estructura. Yo siempre digo que en el derecho el copy-paste no lo vamos a invalidar, pero es muy delicado porque eso te puede traer errores de procesos anteriores. Y que resulta que como en la práctica el proceso civil ve el cobro de peso como algo muy básico, como algo muy sencillo, diríamos como el ABC del derecho, que es como, eso es como para el abogado que recién se graduó. Eso es, vamos a iniciar el ejercicio del derecho y vámonos con cobrito de peso y divorcio. En eso es que piensa el abogado. Y como es algo tan básico, tal vez no se le presta atención. En la práctica, ¿cuáles situaciones generan la inadmisión o más bien la nulidad muchas veces de la demanda? El que esa demanda, ese acto, ese documento, no cuente con esos motivos. Y por tanto, si yo no tengo cómo verificar sobre qué me voy a defender, evidentemente que esa demanda no prospera. Obviamente, la normativa desde el punto de vista de las reglas de forma es un poquito flexible, porque te dice, bueno, una regla de forma se puede subsanar y a través de otra actuación yo radio la situación que me generó el error. Pero cuando no se radia, cuando no se subsana, pues lamentablemente ahí viene la consecuencia. Ese sería uno. Si nos vamos al fondo, el fondo son cuestiones sustanciales, son cuestiones de orden público, son cuestiones que rozan con lo que tiene que ver los derechos fundamentales de la persona. Una demanda puede ser anulada si quien la está estructurando no tiene capacidad. Imaginemos el caso de un menor de edad que decida accionar sin estar representado por sus padres. Ese menor de edad no tiene capacidad jurídica para actuar por sí solo en un proceso civil y requiere estar representado por sus padres. O imagínense el hipotético caso de que el abogado que está representando los intereses de esa parte que acciona le haya sido cancelado el exequatur para poder ejercer el derecho. O en todo caso, que el alguacil que está notificando el acto haya sido desvinculado del Poder Judicial y ya no cuente con esa calidad que le otorga. Se invalida todo. Claro. Entonces esas son cuestiones de fondo que pueden afectar. Y en el caso... Permítame hacer una pregunta. Una demanda en pesos sigue todo el proceso judicial de apelación, entonces van a la Suprema y también van al Tribunal Constitucional. ¿Pueden ir al Constitucional y en qué tiempo más o menos una demanda en pesos puede terminar? En promedio hay una estadística de cuánto dura cobrar, o sea, la sentencia ya definitiva. Bueno, o todo el proceso. Sí. ¿Cómo serían los tiempos en los diferentes procesos de una demanda en cobro de pesos? El cobro de pesos es una demanda muy, muy sencilla. Es una demanda que por lo regular se atiende en 2 audiencias como mucho.
En 2 audiencias, ¿por qué? Porque... ¿Y ese tiempo de 2 audiencias? 6 meses, 4 año. meses. Diríamos que 4 meses y para una decisión tal vez hasta menos. Todo va a depender de la carga laboral que tenga el tribunal. Pero luego viene la apelación, entonces... Sí, pero eso es un proceso que en una demanda en cobro yo le puedo decir que tal vez de primera instancia a Suprema, lo más que se puede tomar es tal vez 1 año y 2 meses, 1 año y 5 meses. Si tomamos como parámetro la nueva ley de casación y los parámetros que establece esa ley, que acorta los tiempos. ¿Qué pasa en materia de cobro de pesos? En materia de cobro de pesos, a nivel práctico, cuando ya tú tienes una sentencia en primera instancia que te reconoce el crédito, el abogado inicia acciones que van dirigidas a garantizar el crédito. Y eso implica muchas veces tomar medidas conservatorias, que son medidas cautelares. Okay. Entonces, esas medidas conservatorias muchas veces empujan a que el demandado se trance. Mira, te voy a pagar, vamos a resolver. Es muy difícil uno ver un cobro de peso que llegue a Suprema. Salvo que el abogado utilice esa estrategia como un mecanismo simplemente de postergar la obligación. Porque es que la demanda en cobro de peso, si tú me debes, tú me tienes que pagar. Y eso es como que un tema que incluso debería de ser resuelto, ni siquiera por sede jurisdiccional, sino las partes ponerse de acuerdo, acudir a los medios alternos de resolución de conflictos y descongestionar los tribunales con ese tipo de procesos. Porque si hay un documento que reconoce, o sea, no tienes por qué resistirte. Obviamente, irte a un tribunal te va a dar más tiempo, te va a prorrogar los plazos y tal vez tú puedes tener más rejuego en el cumplimiento de la obligación, pero al final vas a tener que hacerlo. Licenciado, en el caso cuando hay personas, como dije en la anterior pregunta que le hice, que por la confianza dicen, mira, tú me prestaste, por ejemplo, Jesús Geraldo me prestó 50,000 pesos. Y yo le llevo a Jesús Geraldo sin que él me dé ningún tipo de recibo. Le llevo 5, le llevo 2,000, le llevo 3,000, pero no le exijo un recibo. Pero puede ser que Jesús Geraldo diga, tú a mí no me has dado absolutamente nada. O sea, tú no tienes, o sea, como una forma de engañarme, pero yo sé que se lo he dado. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Sin que ahí no hay testigo. Solamente Jesús Geraldo y yo. Qué difícil. Frita. Sí. Se quedó frita. Inclusive le puedo hacer una anécdota, no desde el punto de vista de ese tipo de obligaciones, pero siendo juez de paz hace ya unos añitos y conociendo un tema de pensión alimentaria, me pasó un escenario muy similar, que al señor le fue impuesta una pensión, él estaba obligado a una suma determinada mensualmente, él volvió a entablar una relación con la madre del hijo y luego de los 2 años vuelven y se separan, eran casi 2 años, se separan y ¿qué pasó? Que la madre demanda en incumplimiento. Pero tenían 2 años juntos. Sí, pero esos 2 años no había cómo acreditarlo porque no era una relación estable. Ellos estaban juntos, pero era una relación prácticamente de noviazgo, independientemente de la existencia de una hija en común. ¿Y qué pasó? Que cuando él fue al tribunal y dijo, pero es que yo siempre le pagaba. Sí, él le pagaba. Pero como estaban dentro de esa relación, nunca se emitió un recibo. Pero no tenía prueba de transferencia ni nada. Porque todo el dinero él se lo daba en efectivo. No, porque él quería enfriarse, tú sabes, mira, quitando todo mi amor, mi vida. Efectivo. Exacto. Entonces, eso le trajo a él como consecuencia, pues obviamente esa situación. Ya fuera del aire, pues yo le estableceré a ustedes la resolución al final de ese problema. Pienso, Rommel, que deberíamos irnos a una pausa y cuando regresemos, suben los teléfonos para que nuestros radios escucha le puedan hacer las preguntas que quieran al juez. Estás escuchando Desahógate RD por Sol 106.5. Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Bueno, un tema excelente con el licenciado Domenico Jesús.
Mira, una de las preguntas que me hacen mucho, yo te voy a hacer Jesús, varias. pero tú me Bueno, disculpas, vamos a tomar esta vamos. llamadita de nuestro radio escucha. Buenas tardes, desahógate. Muy buenas tardes, Enrique de la Romana, reportando Enrique, sintonía. un abrazo para ti, mi amor. Tu pregunta para el licenciado. Gracias, igualmente. No, yo me voy a desahogar de otra manera para que me escuchen. Pero, primeramente, saludo para mi amigo Jesús Geraldo Martínez. Saludo también para Wendy, que hace tiempo que no le escucho. Ahí Y está para tu mi saludo. compoblana, Doña Primitiva. Ahí está. Mi desahogo es, señores, escuchaba de una emisora de la capital donde las personas se quejaban que compraban los botellones de agua a 115 pesos, señores. ¡Cuánto abuso! Señores, los que venden esos botellones de agua, no abusen tanto de un pueblo humilde. Aquí en La Romana los botellones están a 50 pesos y te lo llevan a su casa. Y el que va a la planta a buscarlo, salen hasta 40 pesos. No abusen tanto. Enrique, respira para que no te dé una cosa, que el agua está Que cara no donde abusen quiera. tanto. No, no me va a dar nada. Tu Ya yo estoy pregunta, impuesto a esto. tu pregunta Basta para de abusadores. tu pregunta para el licenciado, Enrique. No tengo pregunta. Ah, pues nos Que ya vemos, te desahogarme. queremos. Buenas tardes, desahógate. Buenas tardes. Buenas tardes, equipo. Hola, Wendy, ¿cómo estás? Adelante. Con mucha agua para acá. Un saludo a mi amigo Enrique de Pero se conectaron. La Romana. Te voy a pedir matrimonio públicamente. Bueno, a ver si se quiere casar conmigo, pero quiero aprovechar el experto. ¿Es posible que una persona se haga un lío para usar una visa de paseo? Lo escucho. No entendí, Wendy, la pregunta. ¿No entendió? Sí, repítela, por favor. Dígame. Repite la pregunta. Sí, que si es posible que una persona que no tenga dinero y le salga una visa de paseo, que haga lío, que se... Pero Dios mío. Eso no entiendo. Buenas tardes, desahógate. Desahógate. Sí, buenas tardes, adelante. Sí, excelente, los expositores del programa. Rápidamente, un proyecto de ley que castigue drásticamente a esa gente que se roban la tapa de los filtrantes, y los ayuntamientos, cuando la comunidad le hable de tapar los filtrantes, que haya problemas de cañada, que anden rápido con eso para evitar que no vaya una tragedia. Oiga, hermana, diga, la repartición de bienes se puede hacer antes de el que tiene capital morirse, porque van a haber familias que se van a matar, porque inmediatamente se mueve la cabeza. Hay problemas para... Buenas tardes, desahógate. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias a Dios, adelante. Lorenzo del Almirante. Lorenzo, un abrazo, adelante, mi amor. Tu Gracias. pregunta. Oye, Gris, escucha. Ese problema que hubo en Dajabón, lamentablemente, uno se pone a observar, pero uno no puede ir a una glorieta, es que le llaman aquí, de cada pueblo, porque le han cogido los indigentes y la mayoría de gente para dormir y delinquir, ¿oíste? Así es, mi amor. Tu pregunta para el licenciado, mi vida. Entonces, Tu pregunta para el licenciado. No, para decirle, yo le quería hacer una pregunta al licenciado de préstamo y cosas. Adelante. ¿Cómo uno hace con esta tasa altísima que tienen estos bancos? Que cómo uno se puede defender de ellos, porque cada 3 meses uno ve la gente volviéndose loca porque le cambian la tasa, y que si después que usted se pasa de un día o 2 quieren acabar con usted con la mora y todo eso lo que sucede, que es destruyendo la economía del infeliz que están con esta Gracias por tu pregunta. Bueno, son tantas preguntas de la glorieta, de los asuntos, pero, hay otra llamadita. Buenas tardes, desahógate. ¿Aló? Sí, adelante. Es de La Romana para el licenciado. Sí, adelante. Licenciado, un pagaré notarial, eso tiene fuerza ejecutiva, no importa ningún recurso, uno lo registra y para adelante. Sí, un pagaré auténtico, es decir, un pagaré que haya sido estructurado por un notario público,
desde su inicio, es decir, desde su primera letra, que es un acto auténtico, sí tiene fuerza ejecutoria, es una facultad que le otorga la ley a ese tipo de documento y parte de la condición de la persona que lo estructura. Es decir, al notario público tener fe pública, esa fe pública hace presumir que lo que existe plasmado en ese documento es totalmente cierto y por tanto habilita la posibilidad de que el cobro de la suma de dinero prevista en un acto auténtico pueda ser ejecutada sin tener que acceder a un órgano jurisdiccional desde el punto de vista del cumplimiento forzoso. Jesús, hay una pregunta que yo estoy loca que tú se la hagas. Para Lorenzo, sí, antes de entrar al juez, vamos a contestarle a Lorenzo del Almirante con relación a lo de la tasa de interés. Mira, ciertamente, Lorenzo, cuando una persona toma un préstamo, firma un contrato. Esos contratos son contratos de adhesión que aprobó la Superintendencia de Bancos y dentro de esos contratos de adhesión dice que tú firmaste y que mucha gente no lee, por eso la Superintendencia de Bancos en la modificación del reglamento de prousuario en un instructivo que debió entrar en vigencia full el 30 de noviembre del año pasado, le digo, explíquenle a los clientes todos estos temas. Después de un día de atraso, tú firmas que el banco te puede notificar, después es decir, 30 días para pagar, al siguiente día te puede notificar y te puede exigir hasta el pago de la totalidad de la deuda. Ahora, con relación al tema de las tasas de interés, las tasas de interés son libre mercado. Si en el banco que tú estás, tú la sientes que es muy alta y tú eres una persona sujeto de crédito, tiene garantía, vete a otro banco, porque no todos los bancos están cambiando la tasa de interés. De hecho, también en una modificación del reglamento de prousuario que cursa en la Junta Monetaria, esos son temas que se van a ver y ya los usuarios no van a sentir esos cambios así tan bruscos como son denunciados ampliamente. Tenemos otra llamadita. Buenas tardes, desahógate. Sí, déjame ver si me entendieron la pregunta. Yo tengo una vecina que le salió una visa de paseo, pero que resulta de que ella no tiene dinero para viajar con una visa de paseo. Es que ella piensa que es un asesor migratorio. No, lo que pasa es que él no es un asesor migratorio. Se lo vamos a explicar ahora. Buenas tardes, desahógate. Hello. Buenas tardes, adelante. Buenas tardes. Él es de la Romana otra vez. Adelante. Habla el doctor Lamubay, de aquí de la Romana. Estoy satisfecho con la pregunta del licenciado. Licenciado, no sé, porque yo siempre me gusta. Usted sabe que el derecho uno nunca termina de aprender. Entonces, yo le digo a los clientes míos que cuando tienen una deuda con cualquier entidad, tienen una mora, si van donde mí, yo le digo, no, mire, tiene que pagar, porque si usted debe pagar. Baje un poquito el volumen de su radio, por favor. Ahora, esto sí, no firme ningún nada, pero no firme nada que yo no lo vea. ¿Cómo usted me aconseja eso? Bueno, en ese caso usted está dándole el mejor consejo porque, como decíamos anteriormente, cuando la obligación está lo suficientemente justificada y no hay elementos de juicio para determinar la inexistencia del crédito, pues lo propio es que la persona pague. Porque en definitiva, someterse al costo adicional de un proceso judicial lo que va es ir en detrimento, pues efectivamente, de su economía. Y creo que el mejor consejo que usted le da es ese, sin yo poder por mi trabajo entrar en mayores detalles, pero de la misma manera el que usted le indique que no firme ninguna documentación sin previa consulta suya, igualmente es una estrategia idónea que usted implementa en su condición de abogado en ejercicio. Nos escribe, licenciado, escúchame Jesús, el señor Samuel Báez dice: una pareja en unión libre por 8 años viviendo juntos en la misma casa. ¿Qué sucede si se separan? ¿Qué derecho tiene la pareja? Bien, perfecto. Le pudiera responder. En esos casos hay que tomar en consideración lo siguiente. República Dominicana, a partir de la Constitución del año 2010, reconoció el concubinato. Y por eso, cuando hace referencia a la Constitución sobre el derecho a la familia, en su parte final establece pues esa relación de hecho que puede fomentarse entre dos personas. Que resulta que el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, reforzando un criterio que ya venía dando la Suprema Corte de Justicia desde el año 2001,
estableció que esa era una relación válida y que además de que era válida, generaba derechos y que esos derechos se asimilaban a las que se derivan de un contrato de matrimonio de comunidad de bienes. ¿Qué quiere decir esto? Que en una unión libre, que en la que tú vas a tener que justificar que esa relación es lo más parecido a una relación familiar y que se fomentó con la idea de construir una familia, genera derechos como si fuera un matrimonio o un contrato de matrimonio formalmente estructurado. De manera que cada uno es propietario del 50% de los bienes que hayan sin podido estar casados, fomentarse, con la particularidad de que tanto entran los que existían como los que van naciendo, con algunas excepciones. Tenemos una llamadita. Buenas tardes, desahógate. Gracias. Una pregunta para el licenciado. ¿Es normal que me estén, o legal, que me estén notificando en mi lugar de trabajo si ese no era mi domicilio? Y si hay algo que yo pudiera hacer en ese sentido. Gracias. Muy buena pregunta. Mira, esa era una pregunta Sí, que yo la iba a misma hacer en línea. público. Qué bueno Sí, que sí. esa persona que acaba de llamar... es una de las preguntas que me hacen frecuentemente, es decir, que mira, me notificaron en mi trabajo y eso me está causando un perjuicio y hay algunos que lo han votado. Entonces, yo quisiera saber y que el público lo escuche, si es legal, si usted debe un dinero y le notifican en su trabajo, ¿es legal o no es legal? Bien, esa es la respuesta de un juez. Hay que tomar en consideración varios parámetros. Lo primero es que el Código de Procedimiento Civil establece varias opciones de notificación y de alguna manera las va escalando. Te dice, lo primero es notificar en la persona. Cuando el código te dice en la persona, es directamente sobre la mano de la persona contra quien va dirigido el acto. Y esto no necesariamente implica que sea en un espacio X. En cualquier lugar en el que el alguacil encuentre a esa persona y le pueda entregar el acto en sus manos, es válidamente notificado. Pero también el código te dice el domicilio y residencia. Es bueno tomar en consideración de que el Código Civil Dominicano genera una diferencia entre domicilio y residencia. Y esa línea del Código Civil, que era un tanto ambigua por la época de su escritura, fue reforzada por el Tribunal Constitucional en una decisión. Eso amén de cómo la Suprema Corte lo venía tratando en el tiempo, así como los tribunales ordinarios. Y la Suprema Corte y el Tribunal Constitucional establecieron, bueno, el domicilio es el lugar en el que la persona habitualmente se encuentra. Es el lugar habitual en donde se desenvuelve la persona. Mientras que la residencia es el lugar en donde pernocta. Ahí tenemos una diferencia abismal. En residencia básicamente donde yo voy a dormir, exacto, donde yo voy incluso por un espacio de tiempo reducido, porque mi domicilio es en el que yo paso mayor parte del tiempo. ¿Qué es el trabajo? Y luego, bueno, el código dice cuáles reglas seguir en caso de que yo no pueda encontrar a la persona, ni tampoco encontrar el domicilio ni la residencia. En principio, la notificación, y a mi entender, la notificación en un espacio de trabajo en principio no es ilegal. ¿Por qué? Porque la normativa no excluye la posibilidad máxima cuando ese es tu domicilio. El problema, entiendo yo, es el tratamiento que ha tenido sistemáticamente esa notificación y las consecuencias que arrastran, además de la forma en que muchas veces se hace ese tipo de trámites. Porque sabemos de acreedores que muchas veces se presentan a los lugares de trabajo y le crean un escenario complejo. Hasta bocina usan. Entonces, eso evidentemente que arrastra el que esa persona posteriormente pueda perder su trabajo. Y entiendo que en su momento se va a tener que crear algún precedente en el que se determine el que se le está lesionando el derecho al trabajo a una persona que sea desvinculada por el hecho de que está siendo objeto de cobro. Porque ahí tú le estás haciendo un daño doble. Tú le estás quitando la posibilidad de acceso a los elementos básicos para que esa persona pueda desarrollarse no solamente como individuo, sino con las personas que dependen económicamente de él. Y que te pueda pagar y también. que él pueda también Correcto. cubrir con las necesidades que tiene. Correcto.
Entonces, en principio, diríamos que no, entiendo yo particularmente que no es ilegal. Es el tratamiento práctico que se tiene. Es correcto. Pero mira, interesante, porque es de las preguntas que más me hacen, porque al parecer a la mayoría de las personas les notifican en los trabajos. ¿Qué es importante aquí? Saber a los usuarios que siempre me hacen esa pregunta. Si a usted le notifican en su trabajo, como dice el juez, eso no es ilegal, claro, pero si eso le provoca un daño, que usted pierda su trabajo, un daño y perjuicio, usted puede acudir a los tribunales de la República para ver si se crea el precedente, sobre todo por la forma en que se presentó esa persona a su trabajo a hacerle la notificación. ¿Es correcto? Sí, entiendo que sí, eso sería una buena moción. Lo que sí se reguló, y sí me gustaría señalarlo, y lo hizo Proconsumidor, fue las notificaciones, las llamadas compulsivas. Eso sí está regulado porque hay unos tiempos. Y se le establecieron, y entiendo que Jesús tal vez me pudiera corroborar o fortalecer en ese sentido, de que esas llamadas compulsivas tenían que ser controladas porque eso era ya un asedio a la persona. Si ya tú me llamaste una vez, en un día, yo no voy a resolverte nada con otra llamada. Bueno, tenemos una llamadita. En ese sentido, porque hay personas, por ejemplo, que se comunican con Jesús o nos escriben, que en un día lo llaman hasta 5 y 6 veces, y de una forma tan intimidante que le dicen absolutamente de todo. O sea, no hay forma de que no se pueda controlar el lenguaje. O sea, es mi cuarto que yo quiero, sino tal o tal cosa. ¿Qué puede hacer, por ejemplo, una persona que reciba 5, 4, tantas llamadas? ¿Puede grabar a esa persona, llevarlo ante un juez? ¿Qué puede hacer? O sea, ¿cuál es su salida? Porque esa es una de las preocupaciones que tiene mucho la gente. Pero me gustaría, vamos a tomar esta llamadita antes que usted me conteste. Buenas tardes, desahógate. Buenas tardes, una preguntita. Buenas tardes. Romer, sube un poquito el volumen para que el licenciado pueda escuchar, por favor, la pregunta. Buenas tardes, adelante. Una persona que está en cicla, ¿le ponen impedimento de salida? Okay, claramente que no. Desde que se formó la República, desde el 1844, la deuda, por deuda nadie va a prisión. Ya si es una estafa, ya es otra cosa. Y es importante que la ciudadanía lo sepa. A nadie porque deba un dinero, porque esté en cicla, le pueden poner un impedimento de salida, al menos de que sea un tipo de algo penal, una acción penal, pero porque si usted toma un préstamo en un banco y debe un dinero en un banco, una tarjeta de crédito... Usted no va a salir hasta que no me pague. Usted no va a salir. Ya hay otros procesos, como si es una pensión, usted se está negando, usted tiene una persecución penal de una estafa, que usted dio un cheque falso, ya son otras cosas diferentes. Sí, es así. No tengo que agregarle más nada. Sí, eso está expresamente prohibido en la Constitución. El artículo 40 lo dice, que nadie puede ser restringido de su libertad por deber un dinero, o sea, por créditos. Respondiéndole a su pregunta, mire, el sistema es un poquito ahí, vamos a decir que complejo. Si usted me puede reformular una parte de la que usted me dijo. Te decía que si yo le debo a X banco y ese banco pasó esa cuenta a una empresa de las llamadas, esa cobros compulsivos. Sí. Y tienen mi contacto y me llaman 5, 6, 7. En la semana no sé cuántas veces me llaman, me tienen desesperada, me llaman al trabajo, me dicen de todo. ¿Cómo yo puedo hacer? Porque me pueden incluso cancelar. Si me cancelan por esas llamadas, ¿qué puedo hacer yo? ¿Tener pruebas o algo para llevarlo ante un juez? Y que esa deuda sea, ya yo no la tenga que pagar porque por ti me votaron, ¿cómo yo te voy a pagar? O sea, ¿qué puede hacer una persona? Porque son miles de correos que Jesús Geraldo escribe con relación a esto y hay una desesperación en ese sentido. ¿Qué puede hacer el ciudadano? Vuelvo y le digo, es un tema un poquito complejo, principalmente por el tipo de relaciones que se dan. En República Dominicana se ha fomentado mucho a nivel comercial lo que es el contrato de factoring. El contrato de factoring es precisamente la compra de créditos. Y hay empresas que se dedican a comprarles créditos a entidades de intermediación financiera
y ellos hacen las gestiones. Evidentemente hay diferentes mecanismos o diferentes modalidades en que se genera el factoring y, para decirlo lo más llano, puede que yo haga el contrato de factoring donde yo te compro de manera absoluta todo ese paquete de crédito y ya yo te desvinculo y me cobro yo directamente, pero existe otro que es básicamente un sistema de gestión de crédito. Y regularmente las empresas que hacen ese tipo de negociaciones son las que incurren en esas prácticas. ¿Por qué? Por diversas razones. Muchas veces las personas que contratan para llevar a cabo esos cobros ni siquiera son abogados. Sino simplemente le dan un listado y le dicen, comienza a llamar gente y cóbrale. Aparece un fulanito por ahí, ven, tome ese listado, resuélveme eso. Y son muchas las personas que son sometidas a una presión psicológica tremenda, muy fuerte. Tenemos una llamadita. Buenas tardes. Baja el volumen de tu radio, por favor. Baja el volumen de tu radio, mi amor. ¿Me escucha? Sí, adelante. Aquí le habla Pablo de aquí de Montreal, Canadá. Un saludo a nuestra gente de Canadá, de Montreal. Tenía una pregunta porque yo le serví de garante a una persona allá en República Dominicana que me hicieron pagar 300,000 y pico de pesos. Pues sucede que esa persona parece que tomó otro préstamo y entonces me están mandando notificación, pero yo no serví de garante para ese préstamo. Eso me puede afectar porque yo voy a adquirir un apartamento ahora. Sí, quédate en línea, por favor. Tú lo que estás diciendo es que tú le fuiste garante a una persona para un primer préstamo. Ese primer préstamo fue saldado y luego esa persona tomó un segundo préstamo y quedó mal y te están llamando. Exactamente, sí. Sí, efectivamente. Mira, yo escribí un artículo relacionado de eso en Acento y claramente eso es totalmente ilegal. Es decir, tú eres responsable del primer contrato. Es decir, los contratos conforme al Código Civil no tienen continuidad y aquí tenemos el juez que puede ampliar eso. Es decir, tú puedes hasta accionar, demandar al banco porque te está cobrando algo que tú no tienes responsabilidad porque tú ama era garante del primer préstamo. Para el segundo préstamo tú debieron firmar porque todo lo que tú firmaste prescribió inmediatamente, es decir, se terminó cuando él pagó el primer préstamo, de modo de que eso no te puede afectar. Cualquier sede de entidades que han hecho a eso, porque a una prima mía doctora le hicieron eso, una entidad bancaria. Entonces yo tuve que llamar, pero se pudo resolver porque le dijimos a la entidad, la vamos a demandar. Es decir, si usted no quita eso, entonces nosotros vamos a ir a la justicia. Pero eso pasa. Y ahí yo lo que hago un llamado a los bancos, a las áreas legales, que tengan en cuenta en eso, porque a veces son errores operacionales, de riesgo operacional, que arrastra al garante. Y no lo saben, entonces la gente se entera de que el otro pagó el préstamo cuando lo están llamando para cobrar. Tenemos otra llamadita. Buenas tardes. Ahora sí le voy a hacer una pregunta. Adelante. Enrique de la Romana. Adelante, Enrique. Hizo un contrato con una empresa telefónica aquí en la Romana por 18 meses. Pero ¿qué pasa? Esa empresa no me gusta. No voy a mencionarle el nombre, pero me dicen que como quiera tengo que pagar hasta que finalice el contrato, aunque yo me retire. ¿Eso es correcto? Enrique, déjame contestarte yo. Mira, eso es correcto. Por eso yo... lo dice en el contrato. Yo he sido un abanderado y he visto que muchos me hacen ese tributo de copiarme, de que hay que leer los contratos, que agradezco a esas personas que siempre están replicando y comentando y copiando los temas que hacemos acá. Es importante eso. Miren, el contrato que tú firmaste de esa empresa claramente dice que si a los 18 meses tú te retiras, tienes que pagar el contrato completo. Por eso antes de los 18 meses. Por eso, y cada vez que hay mucho, el reenganche de que te dan un celular nuevo, cada vez que tú vas y coges otro celular, tú te estás reenganchando por otros 18 meses, que si tú después te sales dentro de esos 18 meses,
tú tienes que pagar el celular y el contrato, también el contrato se renueva. Entonces, las personas tienen que aprender a leer los contratos también, y a preguntar bien. Por eso me gusta la modificación que se hizo en el instructivo de ProUsuario, que ahora los bancos tienen la obligación, y ojalá que lo hagan, de explicarle al cliente en 2 hojas un resumen de esas cláusulas sensitivas para que la gente lo entienda. Porque, por ejemplo, una persona paga un préstamo antes de 18 meses, eso tiene una penalidad también. Es decir, porque los bancos tenían una planificación. Igual también si abren un certificado y lo van a y era 1 año y lo van a cancelar los 3 meses, eso tiene una penalidad, quizás no del capital, sino de los intereses que te pagaron a una tasa mucho mayor. Eso es una problemática bastante significativa que hay. E incluso yo particularmente lo que hago es, a mí me llaman, pero yo no acepto nada por teléfono. Yo voy al sitio. Yo le digo, preséntenme todo lo que ustedes me están ofertando, porque por teléfono te lo ponen muy bonito. Tú aceptas por teléfono y al final tú estás asumiendo un sinnúmero de obligaciones que posiblemente no te convengan. Y eso va en contra incluso de lo que es el consentimiento asistido, que es uno de los elementos que establece la normativa en materia de protección al consumidor. Es decir, cualquier entidad, cualquier persona física que te esté ofertando un producto, te tiene que poner en condiciones suficientes de entender no solamente las ventajas, sino también las desventajas que te puede generar ese producto, tanto en el uso como desde el punto de vista del impacto económico. Porque eso es lo que va a permitir que tú conscientemente, que es lo que se busca, digas sí o digas no. Pero nunca dicen la desventaja, siempre lo pintan todo muy lindo. Si te dan todo a medias, tu consentimiento no está siendo objetivo, porque tú le estás dando simplemente en base a una información errónea. Y hay algo con ese tema de contrato de 18 meses y ese tipo de cosas. La gente no entiende que muchas veces el precio que le dan para adquirir esos celulares modernos y todo ese tipo de cosas, precisamente una forma de hacerlo rentable es con esos contratos a largo plazo. Si los contratos fueran a 5 meses o a 2 meses o a 3 meses, entonces tú tuvieras que pagar más del efectivo inicial. O sea, lo que buscan las empresas con eso siempre es un equilibrio y entonces por eso son ese tipo de cosas. Mire, yo tengo de las preguntas que no hice, ahora que los teléfonos no lo van a permitir. Una de las que me hacen es, antes de irnos a la pausa, es que si es legal que un alguacil te notifique por WhatsApp. Ya aclaramos lo del domicilio, que te pueden notificar en un trabajo, pero que si te hace un daño, tú puedes demandar en los tribunales de la República y que crear un precedente. Eso es importante que las personas lo sepan. Si te notifican mucho, mira, me mandaron esta notificación de alguacil por WhatsApp. O por correo. No, o por correo. ¿Eso es legal? ¿Eso tiene curso? ¿Eso es parte de las formalidades para establecer luego una demanda en cobro de peso? Bueno, el Código de Procedimiento Civil es un poquito claro en el sentido de que se notifica en la persona, en el domicilio o en la residencia. Y luego crea un esquema para que cuando no se logran esos 3 anteriores, pues efectivamente el proceso pueda continuar y eso no sea una resistencia para que quien está afectado acceda al tribunal. Esa práctica es un poco, diríamos que no me gusta mucho. Pero no encuentro ¿La que es por WhatsApp o por correo electrónico? Y la que es bueno, porque por correo electrónico lo que pasa puede es ser. que tenemos que dividir 2 aspectos. Si yo estoy en el marco del inicio de mi demanda y es la primera actuación que yo voy a llevar a cabo y con la que yo voy a llamar que es la a esa notificación, persona, porque una demanda en cobro de peso es bueno que se sepa que inicia con la notificación de un acto de alguacil. Entonces, ¿qué resulta? ¿Qué es lo que el juez tiene que velar? Si la persona fue notificada por WhatsApp y el alguacil se puso en contacto con él y pone en su acto que habló con esa persona y esa persona se presenta al tribunal, pues ya automáticamente queda subsanada la situación, porque la idea de la notificación es precisamente el que la persona tenga acceso a la información. Pero si el alguacil dice que habló con él por WhatsApp, pero esa persona no comparece, ¿qué garantías tiene el tribunal
de que real y efectivamente lo hizo, independientemente de que el alguacil tiene fe pública. Por eso, muchas veces uno en la práctica, ante escenarios como ese, le dice, mire doctor, independientemente el tribunal va a suspender, le va a comisionar al alguacil del tribunal para que entonces se notifique para la próxima audiencia, porque eso como juez te da la seguridad de que para una próxima al menos la notificación va a estar legitimada. Exacto. Pero hay otro asunto, señor juez, que también de los casos que me llevan. Me embargaron la cuenta, pero no me notificaron. Es decir, me embargaron la cuenta, me le pusieron una oposición en el banco a yo usar esos fondos de un dinero que esa persona debía, y la persona estaba que va a dar inicio a una demanda en cobro en especie, porque lo primero es que te hacen la notificación. Entonces, y nos vamos a ir a una pausa de eso para que las personas, y entrar nuevamente con esa pregunta, en cuáles casos la notificación de un alguacil a un domicilio desconocido procede. Vámonos a una pausa y regresamos con los teléfonos y seguimos con el juez. Rommel. Adelante, Rommel. Bueno, seguimos con nuestro invitado Jesús y las preguntas que tú tienes ahí pautadas los para él. números, Rommel, por favor. 809-540-1065 para que las personas puedan llamarnos y contactar con el licenciado Doménico. Bueno, una de las tantas preguntas que me hacen y me escriben es cuando a una persona le embargan su cuenta debiendo una deuda. Yo siempre le he recomendado a la gente que tiene que pagar, igual como el abogado, pero que no firme nada sin antes leerlo un abogado. Bien, eso es correctísimo. Es que me embargaron la cuenta y no me notificaron que me la iban a embargar, porque para embargar una cuenta debe haber previamente una notificación. A mí me gustaría, Doménico, que tú aclares eso para que la gente escuche si esa práctica de dónde te pueden notificar cuando no te encuentras, o que si te embargaron la cuenta y tú crees que no te han notificado, si eso procede. Bien, eso es perfectamente válido. Todo va a depender de la forma en cómo se haga. Por ejemplo, el sistema, o sea, el ordenamiento jurídico, tiene lo que son medidas conservatorias, que hace un ratito hablamos e hicimos referencia sobre ellas, estableciendo que muchas veces un acreedor puede auxiliarse de ellas para garantizar el cobro del dinero. Y una de las particularidades que tienen las medidas cautelares es el elemento sorpresivo. ¿Y por qué? Porque regularmente cuando un acreedor accede a un instrumento de esta naturaleza, lo hace porque ha operado una resistencia por parte del deudor en el cumplimiento de la obligación. Entonces, si yo alerto al deudor de que yo voy a proceder en ese sentido, las probabilidades de que esa persona distraiga su patrimonio con una finalidad de no pago se amplifica. Entonces, por eso, perfectamente el acreedor puede proceder contra los bienes del deudor, entre los cuales se encuentran aquellos que pudiera tener dentro de una entidad de intermediación financiera. Entonces, tanto procede bajo el contexto de una medida cautelar como bajo la ejecución de un acto auténtico que me reconoce un crédito ya ejecutorio. Tenemos una llamadita. Buenas tardes, desahógate. Buenas tardes. Buenas tardes. Vuelvan a llamar 809-540-1065 para comunicarse con Desahógate RD y nuestro invitado. Otra de las preguntas que antes de que curse la demanda en cobro de peso es que te mandan el acto de alguacil no habiendo un pagaré notarial, sino simplemente un contrato de préstamo que debe, que se van a llevar a los enseres de la casa. Entonces, que me van a quitar el carro. Tenemos la llamadita, si el carro Jesús. no te garantía. Buenas tardes, Desahógate. Buenas tardes, Rino desde el ensanche La Fe, se cayó la llamada. Sí, adelante, Rino. Primera vez que llamo, primera vez que sintonizo el programa. Ay, qué bueno, sintonízalo todos los sábados, mi amor, de 5 a 7. Excelente. Adelante. Yo tengo dos preguntitas. La primera es sobre, por ejemplo, cuando uno tiene un certificado financiero, ¿por qué la tasa de interés tiene que ser mayor
a la tasa que le pagan a uno cuando uno decide prescindir del contrato. Esa es la primera. Y la segunda es sobre las letritas pequeñas, como un cliente, muchas veces esas letras no se pueden ni leer y son ilegibles. Entonces, ¿qué derecho tiene el cliente sobre eso cuando no se pueden leer, que están gastadas las letritas, o si eso es legal o ilegal? Mira, con lo de la letrita, eso primero ya eso está establecido en el reglamento de prousuario desde hace muchos años, sobre todo en el ámbito de los contratos bancarios. Ya no hay letrita pequeña, sino son letras Times Newman Roman número 12. Y ahora con la modificación del reglamento y del instructivo hay que explicártelo también en letra grande. El tema de la letrita pequeña ya eso es un tema que no debe aparecer en los bancos ni debe ser un tema de bancos. Si todavía eso pasa, es bueno que lo denuncie ante la superintendencia de bancos. Si hay un banco, que no lo creo, que pudiera tener esa práctica de letritas pequeñas, que no debe ser. Ya en las cooperativas, en otro ambiente, no tengo conocimiento que se puede dar. Y con relación a la tasa de interés de los certificados, recuerda que los bancos tienen estructura de plazo. Si tú te das, y dependiendo de la curva de los plazos, es decir, si las perspectivas son de que las tasas de interés a largo plazo bajen, como es en el caso, te van a ofrecer a un año una tasa de interés mucho más bajita que la de un año, que la de un mes o 2 o 3 meses. Si tú cancelas el certificado antes, eso tiene una penalidad y los bancos te ponen a firmar justamente a inicializar que si tú cancelas antes te van a aplicar una penalidad no sobre el capital, sino de los intereses. Y si te dieron intereses de más, entonces te lo tiene que devolver. ¿Y de dónde te lo van a descontar? Del capital. Y por eso la gente cree que te descontaron del capital. No, fue que te lo dieron de más y hay que retomarlo. Tú lo tienes que devolver conforme al contrato que tú firmaste. Porque los bancos tienen reglamentos, están sujetos a reglamentos de riesgo de liquidez, donde hay estructura de plazo, donde deben cumplir una serie de normas. Y cuando un cliente cancela un certificado a destiempo, le crea una situación a un banco, si no tiene la liquidez, un descarce. Entonces eso tiene un costo para el banco, y los bancos, ¿cómo lo prevén ese costo? Un costo financiero, con una penalidad que esté establecida contractualmente, y ese contrato de que tú firmas de apertura del certificado fue aprobado por la superintendencia de bancos, que no fue unilateralmente del banco, sino que ya está aprobado por el órgano supervisor. Tengo una preguntita. El domicilio desconocido ya lo establecimos. Sí, tengo una preguntita para el licenciado. No. Del domicilio desconocido, no. Sí. Porque el domicilio desconocido es una modalidad que igualmente está inserta en el código, pero hay unas condiciones. Y este punto es muy interesante porque yo creo que, bueno, nosotros lamentablemente, lastimosamente, como nación, casi no conocemos el sistema jurídico. O sea, tenemos acceso a muy poca información y por eso muchas veces replicamos lo que no necesariamente corresponde. Desde el punto de vista civil, hay un sinnúmero de obligaciones que recaen sobre el ciudadano que no se cumplen en la práctica. Y hago este preámbulo para que puedan entender la notificación en domicilio desconocido. La notificación en domicilio desconocido es una modalidad que establece el código para que cuando el alguacil no identifica a la persona o no puede localizar a la persona ni en su domicilio ni en su residencia, entonces eso, como les había mencionado, no paralice la acción. Ahora bien, eso está condicionado. ¿Y si la persona se ha ido fuera del país? También hay cómo hacer esa parte. Eso está condicionado. ¿Cuál es la condición? De que esa notificación se debe de hacer tanto en el Ministerio Público, y en el Ministerio Público hay que tomar en consideración la jerarquía del tribunal al que se dirige la acción. Es decir, si es una demanda por ante un juzgado de paz, esa notificación tiene que ser notificada en manos del fiscalizador, si es en primera instancia por ante el fiscal, y así sucesivamente hasta la Suprema Corte de Justicia, que es la Procuraduría General de la República. ¿Por qué? Porque se entiende que el Ministerio Público, como órgano ejecutor de la política criminal del Estado, tiene acceso a información respecto de la ciudadanía. ¿De acuerdo? Y por otro lado, se tiene que hacer en manos del ayuntamiento. ¿Por qué en manos del ayuntamiento?
muy importante. El Código Civil Dominicano establece que cuando una persona se muda de un lugar a otro, tiene la obligación de notificar tanto al ayuntamiento del lugar al que se traslada como al ayuntamiento de donde radicaba sobre el nuevo domicilio. Ahí entra, ahí entra lo que usted dice, el desconocimiento. El desconocimiento, porque aquí no conocemos un caso que la gente notifique al ayuntamiento. ¿Me mudé para acá o me voy a mudar para allá? O a la Junta Central Electoral. Si de los 162 síndicos que hay en la República Dominicana, de los municipios, hay alguno que se cumpla eso, que nos llame, por favor, que nos diga, eso se cumple, o que tenga alguna notificación. Un llamado a los 162 síndicos de los municipios. Incluso cuando tú te mudas, o sea, en la cédula, ¿verdad? Siempre tiene la dirección. La misma dirección que ha tenido de donde siempre. tú naciste, pero tú nunca, por ejemplo, en la... Pero tú la puedes cambiar, eso. Bueno, pero eso no se cumple. Oye, pero eso es tan fuerte, Grisel. Eso no se cumple. A mí se atrevió un dirigente político decirme, ahora mismo esta semana, tú serie, Vianero, yo soy serie 18. ¿Y dónde vota? Digo, aquí en donde yo vivo, en los Frailes II. Pues ese voto no vale porque el voto tuyo debe ser en Barahona. Vean, que hermano, ¿y qué político eres tú, por Dios? Ahí apostamos al mismo tema del desconocimiento. Sí. Entonces ahí es que está la correlación entre la norma sustantiva que viene siendo el Código Civil frente a la adjetiva que viene siendo el Código de Procedimiento, cuando te dice, bueno, yo te puedo notificar en domicilio desconocido en manos del ayuntamiento porque tú has cumplido o se presume el cumplimiento de esa obligación. Ahora bien, la Suprema dijo en una decisión, obviamente hay que tomar en consideración nuestra realidad, nadie conoce eso, pero todo el mundo en su cédula tiene un código postal. Eso quiere decir que todos tenemos una dirección en el código postal. Y por eso la Suprema dijo, tú tienes que notificar en el código postal. Tú tienes que notificar en todas las entidades públicas que de alguna manera el ciudadano puede tener algún acceso. Obviamente. O la mesa electoral donde tú votas también te dice la dirección de donde la Suprema, miren, la Suprema dijo que básicamente, y en buen dominicano, la Suprema dijo, notifíquenle a todo el mundo. Siendo organismo público, notifíquenles a todos. Obviamente, en la práctica eso no es algo que se pueda cumplir a cabalidad. Hay que tomar en consideración, y esto lo digo yo con mucha seriedad, hay muchos alguaciles que en el Poder Judicial no saben notificar. Y eso es uno de los dolores de cabeza que como jueces tenemos. Hay muchos, los alguaciles de estrado regularmente sí están adiestrados, porque tienen un contacto más continuo con el sistema. Y directo. Los ordinarios, uno ve muchas debilidades. Sí. Y obviamente eso genera una que los procesos duren más. La palabra es complicada, pero se ponga un poquito más lento. Se pongan lentos. Entonces, creo que ese punto es importante. ¿Por qué? Porque incluso en las demandas en cobro de peso, por alguna razón, la mayoría se dan en domicilio desconocido. Al menos en mi se le pone domicilio desconocido. No, el alguacil tiene que hacer todas esas comprobaciones, es decir, que se trasladó al domicilio, que una vez allí no localizó a la persona y que en motivo de eso y tomando en consideración lo que establece el artículo 69 del Código de Procedimiento Civil, se trasladó primero al Ministerio Público, segundo al Ayuntamiento y tercero, una obligación que igualmente se aplica, el domicilio o la puerta del tribunal. Tú tenías una última pregunta. Yo tengo una última pregunta antes, Romer, espérate, damos 2 segunditos, Romer, 2, para que el doctor me la conteste rapidito. ¿Cuáles recomendaciones le daría usted a los abogados jóvenes o a las personas interesadas en iniciar un proceso de cobro de pesos para que su demanda tenga mayor probabilidad brevemente de éxito? Brevemente. Bien, que nos vamos. Lo mejor que yo le puedo decir es soluciones alternas. Auxílense de las soluciones alternas porque regularmente las demandas en cobro de peso, el nivel de rechazo es muy mínimo porque al final es una obligación que está a la vista. Solución alterna, lleguen a acuerdos.
al final en un tribunal se van a desgastar económicamente porque hay un abogado que les va a cobrar. Abogados, perdónenme, pero es la realidad. Soluciones alternas. Bueno, Jesús, Bueno, ya nos tus vamos. redes sociales para que te sigan los seguidores de Sol 106.5 y Bueno, vean los contenidos que tú puedas publicar ahí. Bien, yo estoy en Instagram como Eduardo Núñez. Estoy igualmente en Facebook bajo el mismo contexto. Y nada, ahí estamos en X igualmente. Eduardo, muchas gracias por todo. Honrado de tu visita y esperamos tenerte pronto por aquí con otro tema de actualidad a nivel jurídico y de abogado y que afecten las Así finanzas es. de las personas. Así es, Muchas Jesús. gracias a Muchísimas todos. gracias, el licenciado, gracias y a todos ustedes. Nos vemos Buenas el tardes. próximo sábado. Sol 106.5, la más interactiva. Una